bueno, como siempre vamos en este caso a conversar con Juan. Y bueno, esto es una conversación entre amigos. A Juan lo conozco hace muchísimos años. Nos encontramos, creo que a través de un librero de origen argentino que estaba en Venezuela para los años, yo creo que 80, y que manejaba una librería llamada, en un centro comercial llamado Chacaito, Librería Lectura. Sí. Era uruguayo. Sí, Yo creo sí. que tú, porque, en fin, tú estabas almorzando con él y yo me agregué. Sí, sí, sí. Y ahí nos conocimos y esa fue la primera conversación. Bueno, Juan, siempre nos gusta comenzar por los orígenes. Siempre yo hago referencia a algo que le pasó a Elías Canetti en su biografía, en La lengua salvada, que recordaba, estaba enamorado de su nana cuando tenía 4 años, y esta nana tenía a un pretendiente que era el jardinero. Entonces ese jardinero a veces se escapaba con la nana y el Canetti de 4 años se ponía muy triste. Entonces él lo amenazaba siempre de que no podía decir nada, ¿no? Y con el gesto de la mano le decía, si dices algo, te corto la lengua. De ahí viene la lengua suelta, o la lengua, ¿no? La lengua salvada. Sí, sí. Bueno, trata de pensar en una imagen más remota o de un recuerdo más remoto en tu tierna infancia. Yo creo que cuando mi madre, hay 2 momentos. Mi madre está en todos ellos, pero el primero de todos es cuando ella supo que yo era asmático. Eso causó un enorme estropicio en la casa, Claro. porque el asma en aquel tiempo podía ser mortal. De hecho, unos años después murió una prima mía que se llamaba Juanilla, igual que yo me llamé de Juanillo, y ella era un poco mayor que yo y murió de un ataque de asma. Y yo tenía muchísimos ataques de asma, porque había enfrente de donde nosotros vivíamos, que era un barranco, y es un barranco, enfrente había una calera donde se hacía la cal, y eso tenía unas consecuencias enormes para mis pulmones, seguramente. Yo no sabía entonces cómo se llamaban las cosas, tampoco sabía qué significaba pulmones. Yo creo que mi madre tampoco sabía mucho de los pulmones. Lo que sí sabía era que casi terciados los días me daba un ataque de asma. Y eso tenía unas repercusiones enormes en la casa, porque mis hermanos se despertaban a la vez que yo, casi. Y mi madre y mi padre, y me llevaban al patio, y allí me tiraban todo tipo de objetos acuíferos. Y yo no sabía. Yo no sabía qué estaba ocurriendo, porque yo era un asmático. Un asmático en ese momento es un ser inanimado. Entonces, cuando ya me despertaba, que ellos gritaban y me tiraban cosas y tal, yo iba a la cama como si fuera el hombre más saludable de la tierra, porque el asma tiene eso, ¿no? Sí. Esa fue mi primera... Pero mi madre ocultó que mi prima, Juanilla, o Juanita, muriera de asma. Ellos estaban siempre procurando que yo no supiera de la vida, de esas cosas de la vida. Entonces la mimosería mía, que ha durado casi 77 años, viene de ahí, de esa incertidumbre que ellos tenían
y de esa, digamos, negligencia que tenía mi cuerpo para aceptar que en ese momento preciso podía irme para un lado o para otro. En esa casa, ¿quiénes estaban? Era un hogar extendido. Sí. ¿No? Bueno, mi madre era prima de mi padre. Eso es muy importante porque explica por qué no se separaron nunca. Porque claro, ella, primero porque entonces la gente no se separaba. Me acuerdo que una vez, me acuerdo yo porque yo sí estaba ya funcionando en la vida, entonces un día pelearon y pelearon, siempre peleaban por el dinero era, entonces el dinero, el pequeño dinero, era un tremendo dolor de cabeza para las casas eran muy pobres, y entonces nosotros vivíamos en un tiempo gracias a Venezuela, siempre te lo he dicho, porque mi tío Tomás, sobre todo, se fue a Venezuela, trabajó en la leche Carabobo, y la primera vez que vino a Tenerife, después de todo su periplo allí, la primera vez... ¿Te acuerdas del año? Más o menos. Pues yo debía tener 11 años, y ahora tengo 76 para 77, pues ni vida. Yo nunca he sabido contar la edad, por eso ahora parezco más joven. Pero entonces mi tío llegó y vio cómo estaba la cocina. La cocina era, como decían entonces, yo no sé si lo decían solo en el puerto o lo decían en todas las islas, era como una chercha. La chercha en el puerto de la Cruz era el lugar donde enterraban a los ingleses. La church, the church. Pero la gente allí decía la chercha. La chercha, claro. Pero era una cosa despectiva para los ingleses, que tenían una iglesia mucho mejor que la de los españoles, ¿no? Pero bueno, y mi madre tenía una cocina de esas cocinas que había entonces, que era todo oscuro, convertía en oscuro todo. Sí. Y eso era insalubre para un chico asmático, pero para todo el mundo, para cualquiera. Sí. Entonces mi tío Tomás, un día, de esos días que él vino, era muy amigo de mi madre y era una gran persona. Fíjate tú, hay una anécdota reciente que es impresionante. Mi tío era un hombre muy afable y muy buena persona. Y hace poco yo tomé un taxi en Madrid y el taxista era un antipático. Yo me di cuenta que era venezolano. Retequi se llama, o Retegui. Y entonces yo dije, voy a contarle algo de Venezuela que a él le haga gracia, para ver si le levanto el ánimo y tal. Y entonces le conté que mi tío Tomás, y dije, mi tío Tomás, gracias a mi tío Tomás, que trabajaba en la leche Carabobo, nosotros tuvimos una cocina de gas en casa. Y entonces él, que iba conduciendo el coche por la autopista, miró para atrás y dijo, Tomás. Le dije, ¿por qué usted, cuando yo he dicho Tomás, ha dicho Tomás? Dice, porque yo conocí a Tomás. Tú no me digas que eso no parece de brujas. Sí. Bueno, pues él me enseñó las fotos de la casa de Tomás y su casa, que estaban conjuntas. Y él era amigo de los hijos de Tomás. Bueno, pues Tomás le compró a mi madre la primera cocina de gas que hubo en el barrio. Y al día siguiente, él, cuando vio la cocina primigenia, miró y luego se fue. Y fue a un sitio donde vendían cocinas, evidentemente. Y al día siguiente llegó la cocina. Eso era como un milagro. ¿Tú sabes lo que es un milagro para un pobre? Sí. Para los pobres, que mi madre lo único que había ganado en su vida era una rifa en el Puerto de la Cruz. Entonces, toda esa
cosa singular de la vida, tenía otro correlato, que cuando ya yo supe leer y escribir, cosa que no era muy frecuente en nuestro barrio, que era un barrio muy pobre, en el que había un solo teléfono, que era el teléfono de mi madre, que nos daban media peseta por llamada. Y con eso, pues, compraba yo los dulces. Bueno, entonces, mi madre recibió la cocina, aquello era y yo ya me hice un poquito mayor. Ya sabía leer y escribir. Y espérate, Ajá. porque entonces mi madre, que me tenía como el correvidile de la casa, decía: Juanillo, ¿y tú por qué no le escribes a las mujeres que tienen a sus maridos en Venezuela, no les escribes las cartas? Porque ellas no saben escribir las cartas para sus maridos. Sí. Y entonces venían a casa y yo escribía las notas esas. Y siempre me decían lo mismo, como tú bien sabes. Sí. Querido fulano, me alegro de que al recibo de esta mi carta te encuentres bien de salud. Nosotros por aquí bien, gracias a Dios. Y después venían todas las desgracias, ¿no? Y eso era mi tarea. Claro. Yo soy escritor gracias a Venezuela. Cuéntanos, comenzaste a leer, comenzaste a escribir, ¿eso fue ya en la escuela? ¿O eso fue a nivel...? Yo no podía ir a la escuela muchas veces. Todavía. O sea, yo iba a la escuela, pero muchas tardes o muchos días no podía ir por el asma, porque el asma era muy contumaz. Pero enseguida supe o deduje, y yo creo que gracias a la radio, de que leer era interesante. Saber más que otros, o saber como otros, era inteligente. Interesante. Y era por la radio. Porque yo escuchaba la radio y escuchaba la radio y escuchaba la radio. Y cuando yo escribí mi primer artículo, que ahora un amigo icodense me ha traído uno de ellos, que es cuando uno de los artículos que yo escribí sobre el Puerto Cruz, Mensajero, etcétera, etcétera. Y aquí está. Bueno, cuando yo escribí el primer artículo, el director del periódico, se llamaba don Julio Fernández, que fue un gran benefactor mío y de mucha gente, puso una nota antes del artículo, porque claro, él recibió el artículo y yo le decía que yo tenía 13 años y yo era este y el otro, y todo escrito a mano. Y él le dijo a sus lectores que yo dominaba la sintaxis, y te juro por mi madre, hasta hoy mismo yo no sé exactamente ¿Qué es la sintaxis? Bueno, antes les voy a contar una cosa que tuvo mucha repercusión en mi vida para siempre, que es que el problema de los pobres entonces no era la pobreza, sino la burla a la que no era exactamente burla, la palabra burla no está bien puesta ahí, pero bueno. Y yo fui a los salesianos, que me dieron una bequita para ir a los salesianos. Y un día, el cura de los salesianos, el prefecto, como se llamara, dijo, haciendo recuento de cómo estaban los chicos, dice: y Juan Cruz Ruiz o mejora su trabajo o le tenemos que quitar la beca. No, eso es la hostia. Para un muchacho, eso es la hostia. Eso es como meter en la cárcel a un niño, ¿sabes? Sí. Y entonces, yo entonces no sabía muy bien qué es lo que había pasado en mí. Pero lo cierto es que me empeñé, como en lo de don Julio Fernández, y siempre, me empeñé en estar luego en el libro de honor todos los meses, en el sitio número 7, que era el último. Pero ahí estaba yo. En el libro de honor. Ahí estaba yo.
Y no me puedo olvidar de eso, porque gracias a eso yo me volví una persona no rencorosa. Me pasó con el alcalde del Puerto de la Cruz, antes, que le dijo a Lugier que qué quería yo, por qué estaba yo allí. Y entonces él le dijo, el chico quiere una beca. Dice, dígale a ese chico, ese era don Felipe Machado del Hoyo, que era un fascista ejerciente, ¿no? Y le dijo al señor, a Lugier, que yo escuché, decía, dígale a ese chico que el alcalde no recibe a pordioseros. Eso, Qué duro. gracias a eso, yo no soy un hijo de puta. Bueno, y la formación más adelante, la formación ya, digamos, en la edad de adolescencia, en bachillerato, me imagino que habrá... Bueno, en La Laguna yo aprendí muchísimo de ese profesor que se llamaba Eudoxio. Eudoxio era un hombre épico. Me salió épico, pero tiene que ser otro nombre, ¿no? O otra palabra. Pero él era un hombre muy meticuloso y quería que nosotros supiéramos griego a toda costa, pero de memoria. Y entonces nos ponía todos los días 20 palabras griegas que nosotros teníamos que decir. Y yo, la verdad es que me las aprendía. Pero un día yo dije, y la 19, 20. Y yo dije, Eudoxio. Dice, bueno, pues queda suspendido. Y entonces le dije, me cago en Dios. Que eso era una cosa que se decía mucho en mi casa. Yo vine a saber que eso era una palabrota casi en la universidad. Porque mi padre lo decía, me cago en Dios, no sé qué. Yo lo decía todo el rato. Entonces yo tenía la sensación de que un montón de palabras que yo decía estaban canonizadas por mi padre, ¿no? Entonces en la universidad el cambio fue que yo me puse a trabajar en el diario La Tarde y allí había un periodista extraordinario, muy generoso, que era Alfonso García Ramos, un tipo formidable, que yo iba a La Tarde y esperaba a que él se fuera para venirme con él al colegio mayor. Y entonces él subía, Juanito, te llevo. Y Juanito iba con él. Y cuando llegaba tenía un coche de esos que hacías así para pararlo, un Dodge o lo que sea. Y hacía así y me contaba historias. Y ahí aprendí yo periodismo. En ese coche, llegando a la universidad, yo aprendí periodismo. Pero el otro maestro, y que es un maestro además de muchos de algunos de los que están aquí, Sí. que era don Emilio Lledó, que por fortuna vive aún, el otro día me dijo, Juanito, voy a cumplir 98 años, eso ha dicho Mechi. 98 años, le dije, usted, don Emilio, es de la generación del 98. Y entonces él pues se rió conmigo y esas cosas. Así que yo he sido un estudiante peripatético que no ha aprendido nada, pero sabe de todo. Tú en tu formación ya de adulto, los inicios tuyos fueron, digamos, individuales, solitarios o grupales. Bueno, había un chico del Puerto de la Cruz, que era Rafael Coviella, era el hijo del médico, era muy generoso. Es de las personas más generosas que yo he tenido. En mi casa era el único sitio durante mucho tiempo de que hubo teléfono. Entonces, cuando yo no podía ir a la escuela de los agustinos, que también tiene su historia, pero ahora no la voy a contar, siempre me pasó algo con los curas, la verdad,
Una vez le dije a mi madre, madre, si no me dejas ir a los ejercicios espirituales, me meto de cura. Y dice, no, Juanillo, eso no. Pero bueno, yo tampoco me iba a meter de cura. Pero Rafa me llamaba todas las tardes, cuando yo no podía ir a la escuela o al colegio de los agustinos, para decirme de qué habían hablado los maestros ese día. Y yo me iba, bueno, porque mi madre también le daba apuro que yo fuera y me pasara algo. Siempre estaba con esa matraquilla, ¿no? Y es curioso, porque cuando pasó el tiempo, mi madre, mi madre se dio cuenta, se debió dar cuenta de una cosa, que ya no me podía amarrar más. Y entonces, a la universidad ya no se preocupó tanto de que a mí me pasara algo. Yo trabajaba ya en un periódico, primero en la tarde, después en el día. Es decir, la verdad es que yo tuve suerte con la familia que tuve. Qué bien. Incluida la familia venezolana. ¿Cuándo tienes conciencia de que tu profesión, tu vocación era escritor o periodista? O sea, ¿cuándo claramente dijiste esto es lo mío? Bueno, yo como escritor soy un impostor, porque en realidad lo que a mí me importa es el periodismo. Me parece que el periodismo es algo muy importante, que hay que cuidar muchísimo. El periodismo ahora está en una situación muy delicada, porque ha corrido la voz de que no hace falta saber lo que pasa para contarlo. Entonces lo ves en las televisiones, sobre todo la televisión, incluso la televisión española, está vendiendo muy barato el género periodístico, ¿no? Sí. El periodismo es una cosa muy seria y se está convirtiendo... El periodismo es, con la medicina de todos los días, es algo que no se puede dejar de lado como elemento importante del cuidado de la convivencia. Y ahora el periodismo da la impresión de que es cualquier cosa. Y que ahora se ríe todo el mundo. Eso puede ser grave. Sí, es muy grave. No, es muy grave. Muy grave. Es muy grave porque equipara los que son personas que no tienen escrúpulos, están equiparadas ahora a las que usualmente tenían escrúpulos. Entonces, el escrúpulo es la consecuencia de preguntar qué ocurre para poderlo contar adecuadamente. Eso es un escrúpulo. Si tú no tienes escrúpulos, te los pasas. Y eso es muy grave. Estamos viviendo una situación en la prensa grande y en la prensa chica muy, muy delicada. Y encontramos a gente que escribe muy bien, que considera que, como escribe bien, es mejor burlarse de aquello de lo que está escribiendo. Sí. Y hay un montón de columnistas y columnistas y columnistas. Pero ¿qué es esto? Sí. Si el columnismo es una parte externa al periodismo. Sí, es como en un género dentro de eso, ¿no? Sí. Bueno, si tú sabes más que yo de esto. Vamos avanzando, porque son muchas facetas. Te hago esta pregunta. Entre tus novelas más importantes, voy a mencionar algunas. Crónica de la nada hecha pedazos, Naranja, El sueño de Oslo, Ojalá octubre del 2007. ¿Cómo las relees o cómo las valoras al paso de los años? Esas, sobre todo. Te juro por mi madre que yo nunca he releído ni siquiera el principio de un libro mío. Pero sí las recuerdas. Creo sí. Que mi mejor libro, por lo que significa de haberlo contado con la idea
de explicar la vida en un lugar como aquel en el que yo nací. Los dos mejores, en ese sentido, son Ojalá Octubre, Sí. los tres mejores. Otro es un libro chiquito que se llama, no sé, es el que trato de mi madre y de muchas, pero no me acuerdo del título. ¿El niño descalzo? No, el niño descalzo es mi nieto. Sí. Y el otro es, sí, hombre, el que tiene que ver con mi barrio, 1200 pasos. 1200 pasos es un libro que a mí me costó escribir porque no quería que fuera un libro injusto con los chicos del barrio y con la gente de los alrededores. Porque los chicos muchas veces son, como decía mi madre, ruinitos. De hecho, hay un episodio en ese libro que un chico trata de golpearme, me golpea contra la pared de una finca que había al lado de mi casa y que está allí todavía, la finca de los Pogios. Me pegaba y me pegaba y me pegaba. Y yo nunca supe por qué me pegaba, ¿no? Y lo que supe que mi madre llegó y me agarró, Juanillo, ya no vengas más por aquí. Yo fui al día siguiente y seguí jugando con los chicos. Pero era muy duro. Y ese chico no era duro porque quisiera ser duro conmigo. Es que era la dureza en la que vivía la gente. La gente no tenía, no sabían leer ni escribir los chicos. Yo aprendí a leer y escribir porque era asmático. Y entonces no tenían, y escuchaba la radio. La radio me salvó la vida. Mira, bueno, tú te has movido de una manera impresionante por géneros, te voy a hacer una pequeña síntesis de libros que son más bien asociados al periodismo. Son muchos, pero te voy a mencionar los nombres y te voy a pedir que me hagas un pequeño comentario de la importancia de ese libro para ti. Hay uno que es esencial, que es Una memoria del país, 20 años de vida de una redacción. ¿Qué significa eso, ese libro? Pues si tengo que decirlo muy breve, es un homenaje a un gran tiempo del periodismo. Yo he tenido... Todo lo contrario de lo que estábamos hablando. Sí, cuando yo empecé a trabajar en El País, fue como corresponsal en Londres. Sí. Yo me compré o tenía en casa en Londres un sitio donde ponía papeles, ¿no? Papeles no usados y papeles usados. Entonces, ahora yo escribo con mucha facilidad y desde hace mucho tiempo escribo con mucha facilidad, pero yo estaba acojonado ante la importancia que tenía un periódico que aún no había salido, que era El País. Y entonces yo escribía y escribía hasta que yo sentía que lo que decía el libro de estilo, que entonces era una cosa así chiquita, se compadecía con lo que yo había escrito. Ese fue un reto, ¿no? Claro. Y yo escribí, eso nace de que Polanco, alguien dijo que por qué no hacíamos una historia del país. Y yo me puse a hacerla. Y Polanco dijo, pero ¿por qué haces una historia del país cuando lo que tendrías que hacer es una historia de lo que tú has vivido con el país? Eso me dijo. Él vivía en el sur y en verano, y entonces un día me dijo eso. Y yo me puse a hacerlo, con los huevos en la garganta, porque ya intervenía el presidente del grupo en lo que yo estaba escribiendo. Y ahí yo aprendí a ser sencillo escribiendo. Porque podía haberlo escrito, yo hice, yo fui, yo no sé qué.
No, todas las cosas, las dudas, las cosas que yo había vivido, las cosas que yo viví y yo vi vivir, Sí. porque el periodista es uno que ve vivir. Entonces, la verdad es que eso me enseñó a escribir sobre el periodismo. Y después hice otros más. Por eso, me faltan por mencionarte 3 más. La importancia en su momento, el peso de la fama. Ah, bueno, ¿Cómo lo ves? Ese fue un libro que yo escribí hice, porque pregunté a mucha gente, pregunté a Lledó, por ejemplo, pregunté a José Luis San Pedro, pregunté a Valdano, pregunté a Vargas Llosa, pregunté a un montón de gente a mí me gusta mucho preguntar. Hoy estás preguntando tú, pero a mí me encanta preguntar. Y mi madre decía cuando yo era chico, este chico se pasa la vida preguntando, que por eso hay un libro mío que se titula Toda la vida preguntando. Entonces yo escribí ese libro, también está Almodóvar, está Cabrera Infante, es decir, hay mucha gente que está Isabel Preisler, antes de, es decir, y hay otras mujeres ahí, pero ahora menos mal que no me están tomando notas sobre que no he dicho, mi hija hubiera dicho, no has dicho ninguna mujer. Y este otro que siempre me ha encantado el título, Egos Revueltos. Ah, bueno, ese libro es antecedente de Secreto y Pasión de la Literatura. Ejemplar que está aquí, todo marcado, no porque yo me dedique a releer mis libros, que no es así, ni mucho menos, pero un día lo presentó en Lanzarote mi hija, y entonces mi hija, esta mañana, cuando yo me venía para acá, yo dije, Eva, préstame mi libro, y me lo dio, y aquí está todo apuntado por ella, ¿ves? Un montón de cosas. Pero yo no lo he leído, no he leído lo que pone ahí. Y entonces me presentó. Bueno, y entonces, ¿qué te estaba diciendo yo? Bueno, en relación al libro Egos Revueltos. Ah, sí. El asunto fue que yo estaba en Chile, en Isla Negra, y ya había muerto Neruda, al que yo conocí aquí en Tenerife. Y que yo entrevisté aquí en la isla, le presenté a Pérez Minic y a mucha gente, ¿no? Yo tenía entonces 18 años. Y por aquí pasó este hombre, y yo tengo a gala haber tenido esa relación con él, como otros, y otros amigos que me acompañaron, porque yo les dije, vengan conmigo. Eso lo digo ahora, no para echármela de curro, sino porque uno debe ser, me parece, cercano a los que están cerca y compartir lo que sabes, lo que vas viviendo, porque uno no es el dueño de sus hallazgos, sino que es el que comparte los hallazgos. Yo me acuerdo que los que llevaban la cosa de los barcos, como yo siempre les estaba preguntando, ¿quién viene hoy? Decía, no sé qué. Y un día me dijo, hoy viene un poeta, Pablo Neruda. Y yo dije, ah. Entonces llamé a Fernando Delgado, a Julián Ayala, a un montón de gente. Y vinieron conmigo. Entonces subimos al barco y yo los busqué. Yo estaba tan ilusionado en encontrar a Neruda que a cualquiera yo le decía, ¿usted es Neruda? Y era evidente que no era Neruda. Hasta que lo encontré. Entonces le dije, mire, estaba allí con Matilde Urrutia, con su mujer. Le dije, mire, allá abajo unos señores de la época suya, del Caballo Verde para la Poesía, Sí.
que están queriendo saludarlo. Ellos dirigían la revista Gaceta de Arte y son Domingo Pérez Mini, Western Data, no sé qué. Y entonces me miró, me dijo, es que yo no puedo bajar. ¿Y por qué? Dice, porque aquí manda Franco. Y yo le dije, la verdad es que en eso fui rápido, porque yo leía La Vanguardia y el Telexpress, que llegaban al Colegio de Arquitectos, que estaban suscritos. Y yo leía aquello, leía todos los días esos periódicos. Y yo le dije, pero si usted estuvo en Barcelona con Gabriel García Márquez y se bajó del barco, y allí también está Franco mandando. Y entonces Matilde Urrutia lo miró y le dijo, tienes que bajar. Claro. Y bajó. Y entonces, para bajar, me pidió un requisito. Me dijo, ¿aquí hay arepas? Y yo le mentí, yo no sabía si había arepas o no, pero le dije que sí. Y entonces fuimos, bebieron whisky, todos aquellos eran... Y hay un reportaje que está en el Día de Tenerife y está en mi libro Toda la vida preguntando. Toda la vida preguntando. Sí. Del 2015. De 2015. Bueno, pues ese encuentro fue un ejemplo de la pasión que uno puede ver en los otros. Estaba Fernando Delgado, todo el mundo. Era como una fiesta en el, ¿cómo se llama? El bar del el Atlántico, en el Atlántico, una fiesta en el Atlántico, precioso. Tu libro sobre Polanco no era una manera de reivindicar el periodismo crítico que estamos siempre esperando, el buen periodismo. Bueno, es eso que tú dices, pero ahí hay una cosa importante, que el otro día la estuve comentando con, ¿cómo se llama el juez este? Que ya no es juez. El Garzón. Mira, Polanco recibió de Aznar y de un juez que trabajaba, entre comillas, para Aznar, una puñalada fuerte, que es que ellos, el juez Gómez de Liaño, Jaime Campmany, Pedro J. Ramírez, se juntaron en Peñaranda de Bracamonte, que está muy lejos de Madrid, para conspirar contra el grupo Prisa y sobre todo contra Polanco y Cebrián, a los que acusaban de haberse quedado con dinero del Canal Plus. Y era simplemente que ellos cobraban lo que la gente pagaba y con ese dinero compraban lo que fuera correspondiente a lo que estaban haciendo con las emisoras, ¿no? Pero que era perfectamente como luego salió adelante, ¿no? Pero estuvieron a punto de meterlo en la cárcel. Sí. Fue tremendo. Y fue algo que la gente olvida de la vida, por así decirlo, política de Aznar. Como si Aznar hubiera tenido una primera etapa muy democrática, por así decirlo, o muy tranquila y muy a ver cómo hacemos este país, que estos lo han dejado fatal, y él venía a arreglarlo del todo. Y la verdad es que a Polanco lo persiguieron. Polanco pasó la mayor parte de ese tiempo en
Tenerife, en el sur de Tenerife, absolutamente destrozado, con su vida destrozada, se ha herido por todas partes. Y entonces yo pensé, bueno, el burro delante para que no se espante, ¿no? Lo que sí es cierto es que a mí se me ocurrió hacer ese libro, como reivindicación de Polanco, como benefactor del periodismo y como víctima de una zona del periodismo que es la interacción juez, presidente del gobierno en ese momento y periodistas como Pedro J. Ramírez, que fue uno de los que hizo que Polanco fuera considerado un ladrón, y yo hice el libro ese. Ese libro nace de una gratitud a un hombre que ya se había muerto. Gratitud periodística. Sí. Otra cosa es la humana, que es aún mejor. Sí. ¿Extrañas el buen periodismo? Creo que sí, por lo que nos acabas de decir. Es que el buen periodismo ahora mismo es difícil de encontrar. Por eso. Es difícil de encontrar y no sabemos hasta qué punto ese periodismo está convirtiendo ahora la sociedad, nuestra sociedad, en una sociedad no compleja, sino rota. Es terrible eso. Pues sí, para mí es terrible y lo lamento muchísimo porque es mi oficio y es un oficio de enorme importancia que ahora está roto en América y en Norteamérica, está roto en Europa y en muchos lugares de Europa y de manera singular está roto en España. Y en España está roto porque los periodistas o los que forman parte de ese oficio han juzgado interesante ser parte del bulo. Bueno, te voy a hacer dos preguntas, creo ya, porque el tiempo... un cambio de... Y viene el Barça a jugar ahora. Sí, yo sé. Que Mira, algunos querrán verlo, ¿no? mira, ¿Quién quiere verlo? No, uno no. Este sí. Bueno, Mira, una faceta completamente distinta que a veces yo creo que se olvida. Por ejemplo, tu papel como editor de Alfaguara en los años dorados, pues lo que eso significó. Digamos, ¿esa es la única razón para haberte acercado a Hispanoamérica o esa cercanía ya existía? es que, no sé, me parece que yo soy latinoamericano desde chico. Por culpa de un argentino que había en el Puerto de la Cruz, del que yo escribí un artículo que sale, me parece que lo van a publicar en El Día el sábado. Se llamaba Edmundo A. Essedín del Ródano, que nos hablaba de Argentina, de los escritores argentinos, y yo tendría 14 años, y yo estaba escuchándole todo el día. Nosotros creíamos que era de la CIA, porque siempre que alguien era un poquito raro, nosotros le echábamos ese San Benito, ese es de la CIA y tal. Y era un hombre fantástico, fantástico. Y ese hombre me regalaba libros, se hizo amigo de mi madre y de todo el barrio y de todo el pueblo. Puso un restaurante que era maravilloso y cantábamos por la noche, yo no, pero cantaba a la gente. Ese hombre a mí me hizo latinoamericano. Y luego que los libros de la editorial Losada, por ejemplo, venían aquí antes que la península.
Sí. Y luego yo me hice muy pronto, tan pronto como mi primer viaje, yo hablé con Marco Ricardo Barnatán, que era y es un poeta argentino, que me dio todas las direcciones posibles de París, y ahí estuve, por ejemplo, con Severo Sarduy, con Guillermo Cabrera Infante más adelante, porque cuando yo lo fui a ver tenía un nervous breakdown, como decía él, y no podía hablar, pero cuando ya podía hablar un poquito, lo fui a ver y luego se fue. En Londres. Sí, en Londres, fue muy amigo nuestro. Sí. Y un día yo estaba con Carlos Schwartz, que hicimos un viaje a Italia y a París y a Ámsterdam. Y en Ámsterdam, él, que es un gran fotógrafo, y ahora es más fotógrafo que fraile, él dirá, esto dice siempre que yo lo cuento al revés, pero no, yo soy el que tiene la razón. Y menos mal que no está él. Porque él llevaba siempre una cámara, ¿no?, para hacer fotos. Ahora ya las lleva como si fuera su carnet de identidad, ¿no? Y entonces estamos en la plaza de la Bolsa en Ámsterdam. Y de pronto veo yo venir hacia acá un hombre alto, descomunalmente alto, acercándose hasta donde yo estaba, no a buscarme a mí, ni mucho menos. Y entonces le grité a Carlos, ¡Carlos! ¡Julio! Que era Julio Cortázar. Y entonces yo le paré a Julio Cortázar, hablé con él y Carlos vino y se había olvidado ese día no llevaba cámaras. Bueno, y entonces yo hablé con él y a Carlos también, y luego escribí una cosa para el día, que era una doble página, y se la mandé. Y entonces él me dijo, porque la dirección yo la tenía, es decir, yo tenía que llamar a Cortázar o a escribir a una dirección que me había dado Barnatán, no su teléfono ni nada. Pues cuando llegué a París, y ya él estaba en París, yo dije, coño, voy a llamarlo por teléfono. ¿Y dónde coño lo voy a llamar si solo tengo la dirección? Y en la dirección, que todavía era, la dirección se podía encontrar en los teléfonos, en las guías telefónicas, sí. Ahora ya eso no hay. Bueno, pues entonces yo busqué y no había ningún Cortázar. Yo dije, voy a empezar por la mitad. Porque uno de estos tiene que ser Cortázar, porque entonces todo el mundo tenía los teléfonos. Todo el mundo que tenía teléfono estaba en la guía de teléfono. Y entonces dije, voy a llamar por aquí, por el medio. Y encontré un señor que decía, no sé qué, médico de hospital. No sé qué, médico de hospital. Yo dije, voy a empezar por aquí. Y entonces dije, Monsieur Cortázar, s'il vous plaît, dice, je suis même. Y era Cortázar. Y entonces estuve hablando con él al teléfono. La primera. Y sí, la primera. Y entonces él me dijo, es usted un exagerado, porque de 4 ratos que estuvimos, ha hecho una doble página en el periódico. Bueno, yo era un exagerado. Mira, bueno, tenía una pregunta específica o varias de Canarias, pero voy a hacerte una sola por el tiempo. Pensando en el momento literario en Canarias y también en la tradición de la literatura canaria, ¿qué echas tú en falta? Cariño. ¿En qué sentido? La gente en un momento determinado de la historia decidió que era mejor que no existiera el otro. Y eso a mí me ha dado mucha pena, porque con el otro se hizo el Tagoror literario, con el otro se hicieron, el Círculo de Bellas Artes era el lugar donde un montón de gente, y también Pérez Minic ponía, traía a gente como José Hierro, tal,
y lo compartíamos. Pinto Grote llevaba a gente a su casa que venían de la península o lo que sea, y nos llevaba a nosotros. Es decir, en un momento determinado, que yo creo que, lo que pasa es que no voy a decir exactamente el momento, pero hubo un momento en que aquí empezó la burla del otro. Es mejor que no exista el otro, es malo, lo que escribe es una mierda. Pero yo... Entonces, eso generó, me parece a mí, un descuido que yo espero que gente como Kravietz, que está aquí, y otra gente, y que ustedes, que hacen este trabajo tan impresionante, tú lo sabes y yo lo aprecio muchísimo. Rafael José, sí. Y que yo creo que esto es muy importante, que ustedes lo mantengan y lo valoren como... Porque el porvenir muchas veces es pasado mañana. A veces el porvenir no es hoy, sino pasado mañana. Y el porvenir de la literatura es muy importante para las sociedades, para las escuelas, para los niños, para las personas que leen y quieren saber qué ha leído el otro, ¿no? Entonces, se produjo, me parece a mí, una cesura muy... lo estoy diciendo de corazón, yo nunca he dicho esto, ni lo he dicho por escrito. Pero sí es un momento en el que me parece que ustedes están creando un grupo de encuentros, porque encontrarse es mejor que desencontrarse. ¿No te parece a ti? Totalmente de acuerdo. Y cierro con la última, que tiene que ver un poco con lo mismo, pero en una dimensión un poco más amplia. Tiene que ver con una reflexión de Octavio Paz en un libro extraordinario que se llama Los hijos... Les enfants du limon, los hijos del limo. Una frase de Nerval. Él hace ahí una reflexión extraordinaria sobre la literatura moderna y se detiene a pensar en las relaciones de América con España en todo el siglo XX, que le ha parecido como el gran siglo literariamente hablando. Y hablaba de correspondencias. Por ejemplo, el siglo comienza con la generación del 98, ¿no? En España, con todo lo que significó el impacto, pero también la rebelión del pensamiento, etc. Luego, la del 98 fue esencial para el modernismo hispanoamericano. Bebieron de ese momento, ¿no? Después, el modernismo fue fundamental para la generación del 27, ¿no? Y la generación del 27 fue fundamental para la poesía vanguardista en América. O sea que la correspondencia se daba extraordinariamente bien, ¿no? Y termina de alguna manera con el boom novelístico de los 60 y todo lo que ha significado, ¿no? Entonces, tú ves ese contrapunto en lo que va de siglo entre la tradición hispanoamericana y entre España. ¿Qué está pasando en la relación de un lado a otro? Obviamente no es tan rica como en años anteriores. ¿Tú me permites que luego yo diga unas anécdotas de Octavio Paz? Adelante. Sí. Con respecto a lo que tú dices, yo creo que la literatura está viviendo ahora mismo un boom nuevo que tiene que ver, por fortuna ya, con la comunicación hispanoamericana. Todavía no es iberoamericana.
Cuando yo me hice cargo de Alfaguara, nosotros, a pesar de lo que decían la gente, que yo, bueno, la gente no, Armand Marcelo lo escribió en donde pudo, que yo venía a cerrar Alfaguara, ¿no? Que no sé si era un wishful thinking o porque después él quiso publicar en Alfaguara y yo le publiqué en Alfaguara. Lo cierto es que en aquel entonces, 1992, la España empezó a brotar una nueva escritura. Sí, sí. Y lo que se había llamado el boom empezó a bajar en España de intensidad. Y cuando yo me hice cargo de Alfaguara, como teníamos casa en Buenos Aires y en México. Colombia y en México y Sí. tal, yo dije, coño, nosotros tenemos que ser latinoamericanos. Yo también tenía esa vocación latinoamericana, por lo que antes dije, e hicimos una editorial hispanoamericana y publicamos los cuentos completos de Cortázar, los cuentos completos de Onetti. Sí. Publicamos a Onetti, Sí. publicamos a Cortázar. Es decir, nosotros conseguimos que se latinoamericanizara una editorial que ya estaba en esos sitios. Una de las razones por las que lo hicimos es porque no teníamos un duro. Y sin embargo los cuentos entonces, los cuentos completos, Sí. se vendían bien, pero las agentes literarias como Carmen Balcel lo daban casi gratis, ¿no? Entonces, a partir de ahí nosotros hicimos algo que no era habitual, traer latinoamericanos, argentinos, chilenos, mexicanos, caraqueños. Un día nuestro amigo, ¿cómo se llama? González León. No, sí, González León, hombre. Adriano. Sí. González León, yo estaba en Tenerife y me llamaron del puerto, no, de la editorial, no, de la librería que tenía la editorial, un domingo. Dice, oye Juan, es que viene aquí un señor que dice que es muy amigo tuyo, se llama Adriano González León, que dice que tú le has dicho que se lleve todos los libros que quiera. Y yo le dije, sí. Yo no conocía, pero luego lo conocí. Un tipo maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y este tiene una anécdota fantástica, que llegó a Guadalajara, México, y había un montón de gente esperándolo para un acto que él tenía que ir. Entonces tomó un taxi y el taxista le decía a él, oiga, qué bonito, bueno, para sacar conversación, qué hermoso este parque. Y el taxista decía, cállese la boca. Más adelante, y esta plaza, cállese la boca. Hasta que le dice, mire, déjeme aquí. Le pagó y se fue corriendo al sitio este, despavorido. Dice, ¿qué te pasa? Dice, que he venido en un taxi y cada vez que yo le decía no sé qué, el tipo decía, cállese la boca. Dice, es que aquí se dice así, que usted siga usted hablando, que siga. Cállese la boca. Sí. Bueno, pues yo creo que ese mundo se rehace ahora. Yo ayer estuve entrevistando a una chica de Cali, Colombia, que se llama Pilar Quintana, Pilar Quintana. que es una escritora formidable Sí. y que ha escrito un libro muy singular también. Y el otro día entrevisté a un chico el que ganó el Alfaguara de novela. ¿El de Argentina? En Perú. Ah, Es decir, ahora ese mundo, que por cierto tiene que ver muchísimo con el nuestro, y que el nuestro tendría, y supongo que lo estará
pensando transitar, porque si la América Latina y los Canarios queremos y hacemos aquí hacen un gran festival anual de latinoamericanos y canarios, porque nosotros somos latinoamericanos en puridad, no por el lenguaje solo, sino también por la cadencia. Bueno, Octavio Paz, ¿cuento las anécdotas? Bueno, una o dos. Dos. Una vez llegó a Madrid con su mujer. Su mujer era francesa y pintora. Sí. Y entonces me dijo, Juanito, ¿por qué no le haces una entrevista a Mariló? A Mariló, no se llama María, no me acuerdo el nombre. Sí. ¿Por qué no le haces una entrevista? Yo entrevistaba mucho en El País. Y entonces le dije, sí. Y entonces le hice la entrevista. Y al día siguiente se la llevé, porque él me pidió que se la llevara. Porque él era un ego superlativo total. Sí. Y entonces, en lugar de dárselo a ella, él se la quedó. Y empezó a corregirla. Y corrigió exactamente todas las palabras. Todas. De hecho, hay un libro suyo en el que él recoge entrevistas que se le han hecho a él. Y todas están cambiadas por él, incluida una mía, que él me mandó. Pero bueno, y la otra anécdota de ese periodo, yo fui con una chica a verle en Barcelona, y era mexicana, Leticia, se llamaba Leticia. Y yo le hice una entrevista en Barcelona, y la entrevista pues muy bien, en esa ocasión no me la pidió ni nada, pero al cabo de 2 años me encuentra en Madrid. Yo estaba con José Miguel Ullán, con todos sus amigos, ¿no? Y entonces él se acerca a mí, me dice, ¿puede salir un momentito que le tengo que hacer una pregunta? Y le dije, dígame. Y dice, ¿qué se hizo de la mexicanita? Para que tú veas lo que es la vida. Sí. Bueno, Juan, muchas gracias. Gracias.